La ciudad jamás contada es el proyecto de la Dirección de Responsabilidad Social de la Casa Editorial El Tiempo, que busca dar voz a los ciudadanos del común que habitan en Bogotá. La convocatoria se realiza a través del periódico El Tiempo, hoy, eltiempo.com y naturalmente City TV. Los 10 acompañantes que estarán este año ya seleccionaron las historias. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches, Darío. ¿Cómo qué historias vamos a tener? Por ejemplo, un líder comunitario que ayudó a legalizar y a dar bienestar a su barrio. Una adolescente de 16 años embarazada que algún día pensó en abortar. Y una ingeniera que hace parte de una familia de 65 personas dedicadas a la zapatería. Son algunas de las historias. Pues aquí les vamos a mostrar los 9 de los 10 seleccionados de la ciudad jamás contada. Mi nombre es Sandra Marín. He vivido toda la vida en el Restrepo y toda mi familia se dedica a la industria o el arte del calzado. Soy víctima quizás de esa estigmatización que tenemos las personas que pasamos de los 30 años. Por la edad que tenemos ya somos rechazados en todos los empleos. Mi nombre es Adriana Gaitán, yo soy arquitecta. Yo nací aquí en Bogotá, se podría decir que nací aquí en Modelia. Mi nombre es Sergio Andrés Mejía. Y bueno, las expectativas comienzan desde que escribí la historia, desde que la envié vía internet. Y la historia básicamente es la historia de mis padres como vendedores ambulantes aquí en el estadio. Mi nombre es Nelson Andrés Vidal Moreno. La razón, de pronto, es para demostrar un poco de lo que hago aquí en Bogotá. Ellos son 5 de los 10 seleccionados de la ciudad jamás contada 2008, quienes tendrán la oportunidad de hacer visible la realidad que se esconde en Bogotá. Contar mi historia de vida, no solamente mi historia de vida, sino contar la historia quizás de Usme. Es como hacer una carrera universitaria. En cada uno de sus espacios, los 10 seleccionados de la ciudad jamás contada 2008 trabajan en la construcción de sus relatos. Mi voz es la voz de todos los que están allá adentro y de muchas personas que tienen enfermedades psiquiátricas. Siempre es importante pensar en que uno tiene algo que transmitir, algo que decir, algo que comunicar. Para mí esto es un sueño. Yo le doy infinitas gracias a Dios, al Tiempo, a City TV, por esta oportunidad que me brindan, porque creo que mi voz es la voz de miles de personas acá en Bogotá. Durante 2 meses, ellos estarán relatando y construyendo sus historias con la guía de 10 acompañantes. $1,100 historias llegaron a la Dirección de Responsabilidad Social de la Casa Editorial El Tiempo. Y uno se pregunta, si llegaron 1,100 historias, ¿con qué criterios se llega a solo 10? Bueno, pues es difícil, Darío. Pues primero, tienen que sean de Bogotá. Ajá. Segundo, que tuvieran temáticas diferentes a las del año pasado. Y sobre todo que fueran relatos desconocidos, pero que los lectores se sintieran de alguna manera identificados. Pues algunos acompañantes nos cuentan sus criterios para escoger las 10 personas que escribirán la ciudad jamás contada. Personajes de la cultura nacional fueron los encargados de escoger las 10 historias que este año se publicarán en la ciudad jamás contada. La mayoría de las personas que elegimos son personas que vemos a menudo, pero que al mismo tiempo no vemos. Es volverse a encontrar con una cantidad de historias que no son siempre las historias que salen en el periódico. Cada uno de ellos tendrá la misión de acompañar a su seleccionado en la tarea de relatar su historia, que desde ya aseguran mostrará la Bogotá que no es visible. Se parece un poco al periodismo, tiene la virtud de que uno encuentra muchas explicaciones a cosas que ve en Bogotá. Te sorprendes cuando te llegan más de 100 historias de la gente que vive en esta ciudad que necesita hablar. Desde la Casa Editorial El Tiempo, los acompañantes para este año de la ciudad jamás contada comentan acerca de cómo fue la experiencia y cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las 10 mejores historias. Siempre estuve buscando que hubiera una historia verdaderamente, que no fueran como divagaciones. Que fuera una historia urbana de Bogotá, que estuviera bien escrito el relato. Básicamente que fuera una historia pura.
Las historias serán publicadas en octubre y diciembre en El Tiempo y eltiempo.com. ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a comenzar a leer las historias? En octubre, en el periódico El Tiempo y en eltiempo.com. Y no solo las 10, Darío, el resto. Las ¿Se van a poder ver todas? Así es. Muchas gracias, Sandra. Nos acompaña Ofelia Corradain, ella es directora de la Dirección de Responsabilidad Social de la Casa Editorial El Tiempo, y vamos a conocer más detalles de esta convocatoria. Ofelia, buenas noches. Hola, Darío. Si yo no conocí la ciudad jamás contada del año pasado, y no tengo ni idea de eso, y me están diciendo aquí que historias, que acompañantes, y yo me enloquezco, ¿usted cómo me resume la definición de este proyecto? ¿Qué es? Bueno, pues esto inició siendo una idea con la cual le queríamos dar un regalo a Bogotá el año pasado a propósito de Bogotá, de la nominación de Bogotá como Capital Mundial del Libro. Sí. Y adicionalmente porque queríamos inaugurar el área de la Dirección de Responsabilidad de Lectura y Escritura. Lo que quisimos fue buscar todas estas historias de habitantes de Bogotá convocar a los ciudadanos que de otra manera no son conocidas, es decir, no son las historias que comúnmente son interpretadas por los periodistas o por los diferentes medios de comunicación, sino historias de la vida cotidiana y que fueran relatos que además fueran acompañados o se ayudaran a narrar, se ayudaran a acompañar, a construir el relato por estos acompañantes. Entonces seleccionamos unos acompañantes que fueran personajes de la vida cultural y que ellos ayudaran a esas historias seleccionadas a ser narradas. A ver si entendí. Entonces, yo soy un ciudadano bogotano del común y yo digo, uy, yo tengo una historia muy buena y quiero contarla. Y entonces me inscribo. Y entonces hay 10 acompañantes que son personajes de la literatura y del arte, de la cultura colombiana. Y ellos le van a ayudar a ese señor a escribir la historia. Exactamente, exactamente. Ellos son los que van a acompañar a esa historia seleccionada a construir todo el relato. Durante un tiempo ellos se reúnen y digamos, esas historias seleccionadas comienzan a ser relatadas. Ha habido muchas historias que dentro de una historia ha habido muchísimas más para contar. Surgen más. Exactamente. ¿Cómo es el proceso? Yo me pregunto cómo es el proceso. El ciudadano hace un borrador, escribe primero un borrador de su historia y después se lo miran. Sí, en la convocatoria básicamente la persona lo que tenía que sintetizar era como en unas frases simplemente el argumento y ser un poco preciso con algunas de los momentos de esa historia. Sí. Y luego el acompañante lo que hacía era ayudarle a escribir la historia, pero no de ninguna manera, digamos, un Mario Mendoza, que es un escritor tan reconocido, sí. Pues él que acompañó a Klaus Salcedo el año pasado, pues él no iba a contar la historia de Klaus, era Klaus el que iba a narrar su propia historia. Mendoza o todos los demás acompañan, pero no le inoculan su estilo. Exactamente, y de eso se trataba. Que la voz no tuviera ningún intermediario, que no hubiera una intermediación en la historia, y eso fue lo que se hizo el año pasado. Fue tan exitoso que por eso nuevamente estamos este año convocando a los habitantes para que se inscriban, para que, bueno, ya fueron seleccionadas, entonces ahora invitamos a los habitantes de Bogotá para que lean las historias de esas otras personas. ¿Cuál es mi estímulo si yo decido participar y estoy entre las 10 historias escogidas? ¿Qué me estimula a mí además de verme en letras de molde? Bueno, yo creo que es muy importante la visibilización de estas historias. Indudablemente lo que no se ve parece que no existiera. Entonces ha sido sorprendente ver cómo las historias seleccionadas del año pasado han comenzado ya un proceso de ser reconocidos, un proceso de capacitación también en sus quehaceres, sí. Que ha sido muy importante para ellos. Adicionalmente, las historias seleccionadas reciben una ayuda de gastos, porque indudablemente pues durante cierto tiempo van a estar ellos dedicando parte del tiempo a escribir su historia. ¿Alguno de los del año pasado ha expresado su deseo de seguir, de volverse escritor? Sí. Sí, 3 de los seleccionados del año pasado ya participaron incluso en Renata, que son los talleres literarios, y Yolanda Reyes también ha capacitado a 3 de ellos en los talleres literarios de ella. Entonces, como ves, pues sí es un proceso que indudablemente ayuda
a la persona y como a encaminarse por ese camino de la escritura. Ofelia, muchas gracias por este proyecto tan lindo y buena suerte. Gracias, Darío.